Construimos la Iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales. La paz en el pensamiento de los padres de la Iglesia. El nacimiento del Señor es el nacimiento de nuestra paz. León Magno. Objetivo: conocer las enseñanzas de los padres de la Iglesia sobre la paz en la época del siglo I al siglo VIII, para que nos concienticemos de la importancia en promover la cultura de la paz basada en los principios del Evangelio y así el reino de justicia y de paz se implanten en el mundo. Oración. Jesús, tú eres la palabra a proclamar, la verdad que debe ser dicha, la luz que debe ser encendida, la vida que debe servir, el amor que debe ser amado. Jesús, tú eres la alegría a compartir, la paz que se debe dar, el pan de vida que se debe comer. Jesús, tú eres el hambriento que debe ser sustentado, el sediento que debe ser saciado, el desnudo que debe ser vestido, el sin casa que hay que acoger, el solitario a quien se debe amar, el despreciado que debe ser acogido. Primera parte. Contemplamos la realidad. La vida de los cristianos. ¿Qué entendemos por paz? ¿O qué entienden ustedes que es la paz? No la paz que nos damos en misa, sino ¿qué entienden por paz? A ver, Jorge. Para mí la paz es estar en gracia con Dios. Bien. Pero, digamos de una forma más coloquial, ¿qué podríamos decir que es la paz o qué entendemos por paz? Bienestar. Tranquilidad. Armonía. No estar en conflicto con nadie. ¿Sí? Es la paz, socialmente hablando. ¿Sí? Hay una paz espiritual que es que entendamos y cumplamos la ley de Dios. ¿Sí? No sé si han escuchado una canción de Jorge Negrete, se llama Solo Dios. Está bonita, pero hay una frase de la canción que dice que la paz del alma solamente la da Dios. ¿Sí? De esta perspectiva vamos a arrancar. Entendemos que, como decía hace un momento, la paz es no tener conflicto con nadie. ¿Sí? Es lo que coloquialmente entenderíamos. Para un católico, además de no estar conflictuado con nuestro prójimo, sería estar en gracia de Dios, atendiendo a la obediencia del mandamiento de Dios. ¿Sí? Todos conocemos y entendemos los 10 mandamientos, ¿sí? Que son únicamente enunciativos, mas no limitativos, ¿sí? Como que es la base, ¿sí? ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios. ¿A quién se los dictó? A Moisés, ¿sí? Entonces digamos que los 10 mandamientos es la pauta a seguir de estar en gracia con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Exactamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el eje rector para el católico. Si ustedes ponen en su vida a Dios en el centro de su vida, eso va a conllevar a que ustedes vivan en paz. ¿Sí? Recuerden ustedes, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice, palabras menos, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Más sin embargo, hay un segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y eso nos va a conllevar a otra situación. ¿Sí? No recuerdo, está en el Evangelio de Mateo, que dice, lo puedo resumir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Sí? Entonces, si obedecemos esto, vamos a estar en gracia de Dios y en paz con Dios y con nuestro prójimo. Actividad. Bueno, a continuación vamos a hacer una actividad. Y bueno, en esta actividad vamos a mencionar si conoces a alguna persona que trabaja a favor de la paz. Menciona también si conoces una organización social o religiosa que trabaja a favor de la paz. Escribimos las respuestas. Ponemos pausa y realizamos. Segundo punto, discernimos. La paz es el único camino de la Iglesia. Leemos.
1. La paz es Cristo. La paz es Cristo según inspiración de la carta a los Efesios, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba de la enemistad. Efesios 2:14. Los padres de la Iglesia insistieron en que más que explicar la paz, había que explicar a Cristo y que la recepción de Cristo era ya tener la paz. Y bueno, en una homilía de la fiesta de Navidad, León Magno nos dice: ahora, para honrar la presente fiesta, ¿qué cosa podemos encontrar más conveniente entre todos los dones de Dios sino la paz? Aquella paz que fue anunciada por primera vez por el canto de los ángeles en el nacimiento del Señor. La paz genera a los hijos de Dios, nutre el amor, crea la unión, es reposo de los santos, morada de eternidad. Su principal tarea y beneficio particular es el de unir a Dios a todos aquellos que separan el mundo del mal. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz. Así, en efecto, dijo el apóstol, Él mismo es nuestra paz. ¿Qué opinas de esto, Sil? Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que nos propone la Vicaría de Pastoral en este taller, ¿no? Porque si nosotros nos fijamos en las lecturas de Pascua, una vez que Jesús ha resucitado, cada vez que se encuentra con alguien le dice, la paz les dejo, la paz esté con ustedes. Entonces, pues es una pista muy clara el decir, si queremos paz, necesitamos abrirle las puertas a Jesús, ¿no? Necesitamos encontrarnos con Él para que verdaderamente pueda reinar la paz en nuestro México, en nuestras familias y en nuestros corazones. Y justamente el subsidio nos dice, el cristiano había descubierto en Cristo la misma paz y su motivo para ser pacíficos, mientras que los paganos encontraban en el mundo de sus dioses historias plagadas de violencia y horrendos delitos de todo tipo, justificando así su tendencia bélica. Las mismas fiestas religiosas paganas eran motivo de violencia. Tertuliano se queja, y con justa razón, como en las bacanales, fiestas dedicadas al dios Baco y a los misterios diosínicos caracterizadas por el desenfreno y el crimen, se hacía violencia incluso contra los muertos. Poseídos de las furias de las bacanales, ni siquiera los muertos cristianos perdonan, sustrayéndolos del descanso de la sepultura como de un cierto asilo de la muerte, ya desfigurados, ya corrompidos, para destrozarlos y dispersarlos. Para el creyente era muy diferente, ya que Cristo es nuestra paz, y justamente lo comentábamos hace un momento. El discípulo de Cristo debe ser, por consiguiente, artífice de paz. Claro, y también lo vemos en nuestra historia como mexicanos, ¿no? También los aztecas y los indígenas, pues sus tradiciones, sus fiestas eran violentas. O sea, cuando llegaron los españoles encontraron esta parte de sacrificios humanos, los juegos de pelota en los que el perdedor era sacrificado, ¿no? Y cómo fue un cambio un choque cultural en ese sentido, porque justamente como católicos, como seguidores de Cristo, pues si Cristo es la paz, nosotros debemos ser, como dice aquí, artífices de paz. Entonces, pues es muy interesante lo que nos dice, porque lo seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Leías hace un momento que las culturas antiguas justificaban su tendencia bélica con las historias de sus dioses, que también eran violentos. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos acostumbrado ya a cierta violencia y lo justificamos con que todo el mundo lo hace, o en tal película o tal persona, y lo vemos como lo más normal? Y yo creo que caemos justamente en esto de justificar pues estas conductas. La paz como don de Cristo y fruto del Espíritu concedida a los fieles. La paz, les dejo la paz, les doy mi paz, nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 27. El término se utilizaba para indicar la situación de reconciliación del hombre con Dios, como lo podemos encontrar en León Magno, que nos dice: esta bienaventuranza, hermanos, no se refiere a cualquier entendimiento o acuerdo, sino de aquello de lo que hablaba el apóstol. Tengan paz con Dios, y de lo que el profeta dice: grande paz para quien ama tu ley, en su camino no encuentra tropiezo. No pueden pretender poseer esta paz ni los vínculos más estrechos de amistad,
ni la semejanza más perfecta de carácter, si no están en armonía con la voluntad de Dios. Fuera de esta sublime paz, encontramos solamente convivencias y asociaciones para delinquir, alianzas malvadas y pactos del vicio. ¿Qué opinas sobre esto, Mariel? Bueno, pues bien lo comenta el texto, es que hay que estar mucho en paz con Dios para nosotros poder estar en paz con los demás, para poder estar en paz con nuestros vínculos familiares, vínculos de amistad y pues así ir promoviendo como una cultura de paz, pero antes para nosotros estar en paz con ellos debemos estar también en paz con Dios y pues con nosotros mismos. Exactamente. Y fíjate, nos dice el subsidio que la liturgia favoreció la comprensión del don de la paz entre los fieles. Ya nos decía que fue un concepto como nuevo, ¿no? Que Jesús vino a traer la paz. Y resulta interesante que un indicio de la elección por la no violencia y por la paz en la iglesia de los primeros siglos fue la difusión cada vez más grande de nombres de personas bautizadas que hacían referencia a la paz, a la bondad y al amor. En antiguas inscripciones cristianas se documentan nombres recurrentes como Irene, Ireneo, Pacatus, Pacátula, Quietus, Quieta, Placidus, Plácida, Pius, Pía, Probus, Proba, Ágape, etc. Y también entre estos primeros cristianos hubo una tendencia muy grande a no quererse alistar en el ejército, porque pues justamente era ir en contra de esta paz o esta no violencia. ¿Tú qué opinas al respecto, Mariel? Pues ahorita lo podemos ver como mucho en nuestra cultura, que a lo mejor ya no se nos obliga como a alistarnos a un ejército, pero simplemente muchas veces se nos obliga a participar en actos de violencia, ¿no? O sea, cómo se ha normalizado también la violencia dentro de las escuelas, ¿no? Con el bullying, incluso como entre compañeros, cómo se discrimina a unos y a otros se les separa. Esos son actos de violencia que al final pues nos terminan pues no participando en esta cultura a la que estamos invitados a participar y que nos invita el subsidio, que es justamente una cultura de paz que Jesús pues ya vino a instaurar y nada más toca trabajar en ella. Exactamente. Y bueno, también nos hablan de que la liturgia conoce el beso de la paz desde Justino para la reconciliación fraterna. La paz aparece en los saludos litúrgicos, por ejemplo. En misa. En misa, exactamente, nos damos la paz. También encontramos, o se han encontrado antiguas oraciones por la paz. Y existe una larga catequesis sobre los dos caminos, el de la vida o el de la muerte. El camino de la vida está marcado por el amor a Dios y al prójimo y con preceptos centrados en la no violencia. Al cristiano se le dice explícitamente que no puede participar en la Eucaristía el que esté en conflicto o en lucha con algún compañero y no se haya reconciliado. Además, está llamado a practicar la corrección fraterna no con ira, sino en la paz, según el Evangelio. Clemente de Roma a los Corintios invita en repetidas ocasiones a la paz y a la concordia, con el ejemplo de la organización disciplinada y ordenada del ejército imperial, del cuerpo humano y de la misma creación. Para Clemente no se trata solo de una paz negativa, le llama él, que vendría siendo la ausencia de conflicto o de guerra. Simplemente no hay guerras y no hay conflictos, sino una paz positiva y dinámica, rica y profunda, donada a todos por Cristo, capaz de penetrar en la intimidad de la conciencia y de suscitar un deseo insaciable del bien. Contraria a la paz, según Clemente, son los celos, la envidia, la discordia y por supuesto que también la guerra. ¿Qué opinas sobre esto, María? Pues también nos damos cuenta cómo, aparte de que nos invitan, o sea, no solo a no quedarnos en esta parte de no violencia, no guerra, sino que también nos invitan a ir más allá y a decir, aparte de no violencia, no guerra, hay que también promover el bien y decir, sí hago esto, y son al final acciones que nos ayudan a también ir promoviendo esta cultura de paz que nos invita el subsidio. Y bueno, también nos dice el subsidio que a los cristianos no les es permitido usar la violencia para corregir las faltas del pecado, decía Clemente de Alejandría. Entonces, ni siquiera por causas buenas o causas nobles, que podrías decir, pues es que es para que ya no peque y para que se salve, digamos que el fin nunca va a justificar los medios y la violencia nunca va a ser la opción. 3. La paz en relación con las instituciones civiles y religiosas.
Como dijimos al principio, se trata del pensamiento de la paz de la iglesia primitiva. A ver, vamos a un poquito de historia. Todas las culturas, todas las culturas antiguas tenían un dios de la guerra, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba el dios de la guerra de los romanos? ¿No? Es muy común. Hay un planeta que se llama así, Marte, exactamente, se llama Marte. El dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli, exactamente. De los griegos, Ares, también tenían su dios de la guerra. ¿Sí? Vamos a encontrar que todas las culturas tenían un dios de la guerra. ¿Sí? ¿Los católicos tenemos un dios de la guerra? No. ¿Nuestro dios qué es? De paz. De paz, de amor, de misericordia. ¿Sí? Recuerden ustedes, cuando Jesucristo ya llevaba su vida pública, en aquella época había un grupo subversivo que se llamaban los celotas o celotes. Incluso si ustedes se recuerdan del personaje de Barrabás, dicen que él estaba preso, ¿pero por qué? Porque había matado a alguien en una sublevación. ¿Sí? Entonces eso nos conlleva a que era un celote. Entonces cuando Jesucristo empieza a predicar la buena nueva, un grupo de judíos se sintieron animados y atraídos por Jesús porque ellos pensaban que era un Dios, que iba a ser un revolucionario, que iba a ser el Mesías que esperaban, pero que iba a ser revolucionario y que los iba a ayudar a liberarse del yugo de los romanos. Incluso, recuerden ustedes, a Simón el Apóstol, ¿cómo le decían? El celote. Entonces ahí tenemos un indicio que hubo seguidores, hubo celotes que siguieron a Jesucristo con la visión de que iba a ser un revolucionario, alguien que emprendiera la guerra contra los romanos y que los iba a liberar. Pero, decepción de los celotes. Resulta y resalta que Jesucristo es un Dios de amor, ¿sí? De paz. Ni siquiera el pecado se podía tener la concepción de Jesucristo de castigar por medio de la violencia. Recuerden ustedes el pasaje de donde van a apedrear a la mujer pecadora, a adúltera, perdón. ¿Qué le iban a hacer por adúltera? Apedrearla. ¿Y qué decían? Es la ley de Moisés. ¿Y qué contesta él? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Luego entonces, ¿es un mensaje de paz? ¿Sí o no? Sí, claro, es un mensaje de paz. Pero ¿cómo vamos a poder lograr esa paz? El católico o la iglesia primitiva, ¿cómo la acogió? Atendiendo la ley de Dios, no conflictuarse con su hermano, buscar el diálogo y la concordia, de tal manera que hubiera la menos o no hubiera confrontación con el hermano. ¿Sí? ¿Quién es tu hermano? Tu prójimo. ¿Sí? Tu vecino. Vamos a ver que la iglesia primitiva acoge ese pensamiento de paz de manera profunda. Los primeros cristianos les estaba prohibido ir a la guerra, les estaba prohibido castigar el pecado por medio de la violencia. Recuerden ustedes, vivían en comunidad, ¿sí? Era una comunidad primitiva, si ustedes lo quieren, pero buscaban el diálogo y la paz, y por medio del ejemplo, que los demás se convirtieran. Siempre recuerden, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que, de acuerdo al pensamiento de los padres primeros de la Iglesia Católica, ellos respetaban al 100% la ley de Dios, la llevaban a práctica y evitaban cualquier tipo de violencia. Si nos vamos en línea de pensamiento, de historia, recuerden ustedes que ¿quién hace oficial la religión católica?
Constantino. Recuerden ustedes que ya empezaba el declive del Imperio Romano por una decadencia, por excesos, y hay un emperador romano llamado Constantino y él hace oficial la religión católica para el pueblo romano. Ojo, en la iglesia primitiva estaba totalmente prohibido la violencia, ¿sí? Ellos sí ponían en práctica lo que, si te golpean una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra, ¿sí? Estaba estrictamente prohibido el matar, ¿sí? Además, no podían alistarse en el ejército porque su religión se los prohibía, ¿sí? Ese es el pensamiento de paz de la iglesia primitiva. Ya podemos hacer un sesgue o un parteaguas a partir de Constantino. A partir de Constantino ya existe un pequeño o un gran cambio de pensamiento donde se justifica un tanto la violencia siempre y cuando sea para defender a la fe, ¿sí? Su forma de pensar. Ya con Constantino ya no se les prohibía a los católicos enlistarse al ejército, ya les era permitido matar en guerra, ¿sí? No era permitido matar a tu prójimo, pero si eran en guerra, si era una cuestión de defensa del territorio, de la fe, ya les era permitido. Ya vamos viendo que se va alejando un poco o un tanto del pensamiento primitivo que tenía la iglesia a imagen de semejanza del mandamiento de Dios, ¿sí? Aquí tenemos que poner en claro que la iglesia primitiva trató de guardar el mandamiento de Dios de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? Tenían que conservar a toda costa la paz entre ellos y entre sus hermanos, por medio de la profesión de su fe y por medio del ejemplo. Ya cuando pasa el tiempo y se oficializa la religión católica, para el Imperio Romano, ahí es cuando encontramos que hay un quiebre o una desobediencia a esta cultura de la paz que tenía la iglesia primitiva. Entonces, recuerden ustedes, el punto es que el católico está obligado siempre a respetar los mandamientos de Dios, ¿sí? Dentro de eso está la cultura de la paz. No conflictuarnos con nuestros semejantes. ¿Dónde lo podemos lograr? ¿O dónde tenemos que iniciar con esta tarea? Obviamente dentro de la familia. ¿Sí? La cultura de la paz. Primero nosotros tenemos que estar convencidos de ello. Después, ser un faro y extender nuestra luz. Porque si no, va a ser ley muerta. ¿Sí? Va a ser todo muy bonito, todo muy bien platicadito. Sí, cierto, hay que ser como los primeros cristianos. Hay que, incluso los primeros cristianos en su lápida ponían paz y unión. ¿Sí? No ponían descansa en paz, o no ponían, les dije que estaba enfermo, ¿eh? No ponían eso, sino ponían paz y unión, que significaba que estaban en paz con Dios y estaban unidos a la iglesia. Ese era el pensamiento de la iglesia primitiva cristiana, ¿sí? Ya después empezamos a justificar, o queremos ya un Dios a mi conveniencia, a nuestra forma. Y reiteramos, hay que ir un poquito hacia atrás, hacia la iglesia primitiva, que eran más fieles a la ley de Dios. Bueno, ahora sí pasamos a nuestras conclusiones. Ya hemos dado un simple vistazo al pensamiento más representativo de algunos padres de la Iglesia, con la intención de encontrar algunos principios fundamentales sobre el tema de la paz, de las cuales podemos mencionar las siguientes. Nuestra primer conclusión es: para explicar la paz hay que explicar a Cristo, príncipe de la paz, sus actitudes, su predicación, su forma de pensar. Mientras los paganos se inspiraban en su teología para justificar la guerra, los cristianos, por el contrario, lo hacían en Cristo. El argumento sobre la paz ha enfrentado de lleno en el diálogo intercultural y ecuménico, pero no se puede omitir al que es fundamento:
Cristo mismo es la paz. La segunda conclusión es, la Iglesia cuando habla de paz no lo hace refiriéndose solamente a aquella negativa, ausencia de conflicto o guerra, sino a aquella positiva, dinámica, rica y profunda, donada a todos por Cristo, tal como insistía San Clemente de Roma. Nuestra tercer conclusión es, la búsqueda de la paz en los padres pasa por una conquista para evitar los celos, la envidia, la discordia, la muerte y por supuesto también la guerra. La cuarta conclusión nos dice, queda claro que los padres difundieron y defendieron ante la presión de los no creyentes la máxima de no matar a nadie, ni ejercer violencia, ni siquiera por motivos aparentemente buenos. Nuestra quinta conclusión es, los cristianos no solo predicaban la paz, pedían por ella, transformaron estructuras para conseguirla, la incorporaron en su liturgia y lograron aquí y allá convertirla en cultura. Proponemos los medios para construir la paz. Nuestro pastor diocesano, nuestro obispo, en su primera carta pastoral del 2022 nos dice lo siguiente: es necesario proponer por todos los medios la reconciliación social y el perdón como alternativas a la violencia, promover la no violencia como alternativa en la vida civil y política, proponer un estilo de vida austero y sencillo, ofrecer en los momentos propicios de la vida social y eclesial de nuestras comunidades gestos que consoliden los esfuerzos y condiciones de paz. El Papa Francisco, el 1 de noviembre del 2022, nos decía, ¿cómo convertirte entonces en alguien que trabaja por la paz? Ante todo es necesario desarmar el corazón, sí, porque estamos todos pertrechados con pensamientos agresivos, uno contra otro con palabras afiladas y pensamos en defendernos con el alambre de espino de la queja y con los muros de cemento de la indiferencia. Y entre quejas e indiferencia nos defendemos, pero esto no es la paz, esto es la guerra. La semilla de la paz pide que se desmilitarice el campo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está desmilitarizado o está con las quejas y la indiferencia, con la agresión? ¿Y cómo se desmilitariza el corazón? Abriéndonos a Jesús, que es nuestra paz. Efesios 2:14. Estando frente a su cruz, que es la cátedra de la paz, recibiendo de Él en la confesión el perdón y la paz. De lo que hemos aprendido y reflexionado, vamos a preguntarnos, ¿qué acciones podemos realizar para ser artesanos de la paz en nuestras familias, comunidades y en la sociedad? Hagamos una lista de estas acciones. Escribimos las respuestas. Ponemos pausa y realizamos. Celebramos y nos comprometemos. Comenzamos encendiendo el cirio pascual o en un cirio ponemos en el centro los signos que toda la semana nos han acompañado para la paz. Vamos a proclamar de forma solemne el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cantamos. En la descripción te dejamos el enlace. Terminamos poniendo y leyendo los compromisos o acciones en favor de la paz. Oración. Ahora hacemos las letanías de la paz para pedirle a Dios que nos dé la fuerza para realizarla. Que Dios vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Contestamos todos, Señor, haznos artesanos de paz.
Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Señor, haznos artesanos de paz. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. Señor, haznos artesanos de paz. Tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Señor, haznos artesanos de paz. Oh Dios, dígnate darnos la paz, pues solo tú llevas a feliz término lo que hacemos nosotros. Señor, haznos artesanos de paz. La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Señor, haznos artesanos de paz. El Señor dijo, al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Señor, haznos artesanos de paz. El Señor dice, les dejo la paz, les doy mi paz. Señor, haznos artesanos de paz. El Señor dice, la paz que yo les doy no es como la que les da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Señor, haznos artesanos de paz. Y Jesús dijo a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. Señor, haznos artesanos de paz. El fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Señor, haznos artesanos de paz. Construimos la iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales.